Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, logró uno de los acuerdos más improbables que se hayan visto en este país. Tanto Iván Márquez como sectores del Centro Democrático se han alineado en criticar a la Jurisdicción Especial de Paz. Y aquí piso con cuidado, porque este acuerdo improbable no implica equivalencia. Iván Márquez es un exguerrillero condenado por varios crímenes de guerra y el Centro Democrático es el partido más votado de Colombia. Pero no deja de ser paradójico que de un lado y de otro lado, por razones absolutamente opuestas, tanto Márquez como el Centro Democrático, miembros de este partido de gobierno, estén de acuerdo en que la JEP es un tribunal de impunidad. Dirán algunos que recibir críticas de los dos lados y de dos lados tan distintos es un elogio, pero caería uno, en este caso, en la falacia de la equivalencia entre Márquez y el uribismo. Lo cierto es que la JEP culminó por estos días un año andando, un año de funcionamiento, un año en el que sería falso decir que no se ha hecho nada. 11.675 personas, muchos de ellos presumibles o condenados delincuentes de los crímenes más graves, están hoy en libertad gracias a la existencia de la JEP. Desde el general del ejército Rito Alejo del Río, condenado por sus vínculos con paramilitares, hasta Rodrigo Londoño, quien fue máximo comandante de la guerrilla que secuestró a miles de personas, están hoy libres porque así lo determinó la JEP. La JEP que ha hecho, para volver sobre las famosas palabras del exprocurador Alejandro Ordóñez, llorar a Colombia por los dos ojos. Y tal vez este trabajo, el de dejar libres a estas personas mientras analiza las investigaciones que llevarán a condenas de distintos tipos según el grado de verdad que cuenten los sometidos, han sido empañados por casos protagónicos, como el de Jesús Santrich, que lleva para casi un año en la cárcel mientras la JEP resuelve si es extraditado. Y dirán algunos que esto es injusto, juzgar a todo un tribunal por la decisión sobre un solo hombre. Sin embargo, casos tan difíciles como este serán definitivos, sobre todo porque lo que decida lo que decida, la JEP romperá el acuerdo improbable, el de Márquez y el Centro Democrático en el caso Santrich. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de este año de la JEP, de sus retos actuales y futuros, nos acompañan esta noche varios abogados. Rafael Nieto Loaiza es abogado, es coordinador político del Centro Democrático, que es Era de la campaña de Congreso y después, pero ya no tengo ninguna función dentro del partido, ninguna formal. ¿No? No. ¿Ponedor de tendencias en Twitter? Eso tampoco, esos son los amigos. Ex candidato presidencial o ex precandidato presidencial. Gracias, Rafael, por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. El senador Temístocles Ortega, senador por el partido Cambio Radical, es caucano, fue gobernador del Cauca, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Temístocles, es un placer tenerlo aquí de vuelta. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. También senador por el Partido Verde, Antonio Sanguino. ¿Usted no es abogado o no, Sanguino? No, soy sociólogo. Sociólogo. Aquí hay un sonido raro. Sí, ya se quitó, era la voz de Dios. Soy sociólogo, sí. Y historiador frustrado porque interrumpieron mis estudios de historia en la Universidad Industrial de Santander. ¿Pero porque se fue a qué? No, porque me sancionaron en la universidad en aquel entonces. Ajá. La intolerancia de las directivas a la crítica. Juventud rebelde, dirían algunos. Sanguino, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Pacheco, por la invitación y un saludo muy cordial a los compañeros de panel y a los que nos ven hasta ahora. Alirio Uribe es abogado, es defensor de derechos humanos, es miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y es apoderado o asesor de algunos procesos judiciales de Jesús Santrich en el contencioso administrativo. Sí, en la pérdida de investidura. Buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo para todos los miembros de esta mesa y para los televidentes. Y Alirio, ¿ahí usted es apoderado de Santrich? Yo apodero a Santrich en el tema de la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que es una acción electoral donde se está debatiendo si la ausencia de Santrich, en este caso de la Cámara de Representantes, es una inasistencia conforme al artículo 183 de la Constitución o es un hecho de fuerza mayor. Ya el Consejo de Estado
dio la razón a la defensa en el sentido de que no se puede decretar la pérdida de investidura. Ya hay proyecto de fallo en sala de discusión en la sala especial en el Consejo de Estado. Es decir, que si... y primero, ¿es Santrich o Santrich? Santrich. Santrich. Si Santrich... Aunque realmente es Seusis Pausías Hernández Solarte, ¿no? El nombre de pila, pues, el nombre real. Más fácil, Santrich. Más fácil Temístocles. El señor Hernández... se está definiendo lo que, de acuerdo a lo que pase en la JEP, si no procede la extradición, si es escarcelado, con base en lo que puede pasar en el Consejo de Estado, tendría derecho a asumir la curul, ¿no? Dependiendo de lo que falle el Pleno del Consejo de Estado. Sí. Hablamos hoy entonces sobre este año largo de la JEP. Me demoré un poquito en llegar, fue el 15 de enero, pero pues están pasando cosas alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz. Antes de eso les dejo unas cifras como para que entendamos quién está dentro de la JEP. A veces se piensa que la JEP es solamente para los exmiembros de las FARC. De hecho, el 83% de los que están en el tribunal sí son exmiembros de las FARC, 9.687 personas, pero también hay casi 1.938 miembros de la Fuerza Pública Colombiana, personas que estaban muchos privados de su libertad, como el caso del general retirado Rito Alejo del Río, que hoy recobraron la libertad mientras sus procesos avanzan, y hay 38 personas, agentes del Estado, que han sido admitidos a la JEP, dependiendo como de su situación particular. Un arranque abierto, Rafael, ¿usted cómo ha visto este año de funcionamiento del tribunal? Un tribunal muy controversial desde donde se le mire, Daniel. Controversial en su origen. Hay un cuestionamiento de un sector de la sociedad sobre la legitimidad de origen de la JEP, que está basada en el acuerdo final, que en todo caso es cuestionado en relación con el plebiscito. Primero. Segundo, hay una controversia de fondo sobre la constitución de la JEP, de los miembros que hacen parte hoy del tribunal, donde se sostiene por parte también de un sector de la sociedad que hay una tendencia hacia la izquierda. Tercero, hay una controversia que no es de la opinión pública, sino generada por la JEP, en relación con los problemas administrativos, contables, de burocracia y de nómina, acusaciones del anterior secretario en relación con algunos de los miembros y magistrados de la JEP, los problemas de carácter presupuestal, nóminas muy amplias, la famosa discusión de si los 43.000 millones de pesos venían de una solicitud para nóminas paralelas por parte de magistrados de la JEP. Finalmente aclarado por el Ministerio de Hacienda, ¿o no? Pero con un ejercicio sumamente particular. La JEP infiltró el Ministerio de Hacienda. No, yo no me atrevería a decir eso, pero digamos, es absolutamente inusual que el Ministerio de Hacienda proponga una partida de la nada y más a un tribunal de esa manera. Muy controversial y por supuesto usted puede además, y creo que fue generoso en su introducción, mirar la JEP con base en el número de libertades que se han producido, que son todas, y darse cuenta que no ha habido sino 5 casos que han andado. Solamente, nada más, en todo este año de labores, con un tribunal que cuesta alrededor de $100 millones al año. Sí, 200.000 millones de pesos. Un poquito más, más. casi 250. Temístocles, ¿será usted tan optimista como él? No, a ver, Cambio Radical ha tenido algunos cuestionamientos a los proyectos de ley que estructuraban la JEP. ¿Cómo ve usted un poco este año ya de funcionamiento? Daniel, pues hay que partir de la forma como asuma uno este país y lo que ocurrió con ocasión del acuerdo de fin del conflicto, ¿no? Parece ser que si uno está de acuerdo con que la guerra haya terminado de esa forma con las FARC, pues tiene la tendencia a avalar lo que ahí se ha desprendido. Entre eso, por supuesto, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, del cual es parte de la JEP. Sí. Y que si uno no está de acuerdo con eso, pues hay las críticas que ha planteado aquí Rafael de buena parte de la sociedad, como lo ha señalado. Yo particularmente creo que
por fortuna en este país terminó la guerra con las FARC. Y yo vengo de un departamento pues, que lo he vivido en carne viva, como ciudadano y además como gobernador. Conocí muchas circunstancias de la guerra, tuve la ocasión a veces de levantar policías masacrados en los combates. Y para mí, pues sin duda alguna, que haber terminado la guerra con las FARC es un hecho muy importante, el más importante del país en muchísimos años, en muchas décadas. De manera que lo que se desprende de ahí, en este caso la JEP, pues es una institución que contribuye a afianzar ese proceso y hay que darle, por supuesto, el respaldo necesario, siempre y cuando, por supuesto, que obre en la medida de ajustarse a la Constitución y a los acuerdos de paz. De manera que yo no soy de los críticos de la JEP de esa manera. Yo más bien creo que la JEP ha cumplido un papel importante, que es necesaria, que tenemos que respaldarla. Tiene toda la legitimidad. Desde mi óptica, pues la JEP ha sido seleccionada por Naciones Unidas, por el Comité Europeo de Derechos Humanos, por la Corte Suprema de Justicia, y sus magistrados son ampliamente conocidos, gente con unos méritos académicos impresionantes, de manera que yo creo que a la JEP hay que respaldarla, hay que seguir con ella. Y Sanguino, ¿uno qué dice que ha hecho la JEP este año? Yo ponía el caso de las libertades y no era por sorna decir que simplemente dejó una mano de pillos libres en las calles, sino que eso todo tiene unos procesos, es decir, estas son personas que fueron evaluadas, que fueron tramitadas en el tribunal y que están siendo investigadas. Mire, estamos hablando de un conflicto de más de 50 años. Estamos hablando de un conflicto que queremos terminar en donde los delitos atroces y los crímenes de lesa humanidad, que son de conocimiento de la JEP, comprometieron a todos los actores del conflicto, a la guerrilla, a la fuerza pública y a agentes del Estado, incluso a particulares. Y estamos hablando de un tribunal, el primero que existe en el mundo en vigencia de la Corte Penal Internacional. O sea que estamos hablando de un experimento de justicia, no solo de Colombia y de justicia transicional, sino del mundo. Los ojos del mundo están puestos en la manera como el tribunal y todo el sistema de justicia transicional tramita el cierre del conflicto, en este caso con las FARC, y ojalá alcance para el cierre del conflicto completo en el país. Y yo creo que ese es un mérito que tenemos que reconocernos los colombianos. Ahora, aquí hay un sector político, no un sector del país, un sector político que ha sido enemigo no de la JEP, sino de la solución política negociada, que se ha negado a reconocer que en Colombia hay un conflicto armado. Aún hoy o ayer el director del Centro de Memoria, ¿no?, el amigo del uribismo, pues salió a decir que así la ley de víctimas diga que hay conflicto armado, hay que negar que aquí existió un conflicto armado. Y construyeron un relato, ¿no?, un relato con posverdades, como se dice ahora en el debate público, para movilizar un sector de la opinión en contra del acuerdo de paz. Pero yo creo que, digamos, en un año, ¿no?, lo que ha hecho la Jurisdicción Especial de Paz, a mí me parece que es meritorio, ¿no? Ha enviado el mensaje de que el conflicto y que los crímenes cometidos por agentes del conflicto deben resolverse en un marco de justicia transicional, sean estos de la guerrilla o sean estos agentes del Estado o sean estos miembros de la fuerza pública. Pero además estamos hablando de un tribunal de un año de existencia. Compare, ¿no?, el nivel de eficacia de la justicia, de la Fiscalía y en general de la justicia en Colombia, ¿no?, o de la Corte Suprema de Justicia, en fin. A mí me parece que además uno no puede, ¿no?, criticarle la falta de eficacia a la Jurisdicción Especial de Paz y luego oponerse a que, por ejemplo, hayan unas disponibilidades presupuestales para que incluso la Jurisdicción Especial de Paz resuelva un problema que no ha resuelto hoy, que es su presencia territorial, porque recordará usted que el conflicto no pasó en Bogotá, el conflicto pasó en la Colombia profunda. Por estos días se está haciendo la primera salida de campo, la primera visita a la unidad de investigación de la JEP a una zona, espacio territorial de capacitación y reconciliación. Alirio. Bueno, no, nosotros defendimos en su momento, dentro de la negociación del acuerdo, este mecanismo que quiero que el país tome conciencia de que ni siquiera el mecanismo de la JEP como tal y de todo el sistema integral se pactó entre las partes. Si ustedes recuerdan, la negociación se alargó por más de un año
precisamente porque no había ningún punto de acercamiento entre las posiciones del gobierno y las posiciones de las FARC en cuanto al mecanismo judicial para desatar esto. Y por eso se apeló a una comisión, que fue una comisión con voceros de la Corte Constitucional, académicos de la Corte Suprema, con voceros internacionales, expertos en derecho penal internacional, en derecho internacional humanitario. Ellos se reunieron en Oslo, se reunieron en Nueva York, se reunieron en Bogotá y construyeron una propuesta novedosísima que se la presentaron a la mesa, se la presentaron tanto a las FARC como al gobierno nacional, y de allí salió este mecanismo. Sobre esto se están haciendo hoy tesis de doctorado, sobre esto se está hablando, es decir, pero obvio, es una empujarlo corte, un poquito hacia adelante, porque ya no, por eso, pero ya, quiero ya decir, casi los doctores ya se van a graduar. Claro, pero quiero señalar esto, es que el Consejo de Estado nació en 1816. Es decir, las cortes tienen un proceso de decantación, de posicionamiento, de conocerse entre los magistrados, de poner en común puntos jurisprudenciales. Es la corte que tiene más doctorados como magistrados, es la corte que tiene afros, sí, que tiene indígenas, que tiene más mujeres. Es decir, es una corte novísima y obviamente pues lleva apenas un año. Yo por lo menos critiqué la decisión de esta semana de la JEP, no estuve de acuerdo con ella, la respeto profundamente, no estoy de acuerdo en que hayan ampliado 20 días más para las pruebas del caso de Santrich, porque era un hecho público, notorio, etcétera. Cometió el error el gobierno y en redes sociales le echaron la culpa a la JEP cuando fue el gobierno el que no pudo llevar una carta cuando Duque se la pasa en Estados Unidos, Pacho Santos yo no sé qué hace en Estados Unidos, es decir, las autoridades americanas la pasan en la Casa de Nariño, etcétera, asesores militares, y no fue capaz el gobierno de poner la carta en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, etcétera, la Fiscalía. Entonces, y le echan la culpa a la JEP. Por supuesto, la JEP debía resolver en 120 días, pero el mismo gobierno entravó este procedimiento. Pero yo insisto, es un ensayo importante y yo les invito a que reflexionemos por qué se creó la JEP. Precisamente porque las víctimas, todas las víctimas de crímenes de la guerrilla, las víctimas de crímenes de Estado, las víctimas de crímenes del paramilitarismo, el Poder Judicial existente no les dio justicia. El año pasado todavía se estaban entregando restos de miembros de personas que han sido desaparecidas en el Palacio de Justicia. Estamos hablando de unos hechos de 1985. Rafael. Es decir, la justicia no se mueve al ritmo que todos quisiéramos. Esta es una justicia especial. Y que la darle JEP tiempo. tampoco, Hay que evidentemente. darle tiempo, ¿no? Yo voy por partes. Antonio dice que esta es una posición política y no una posición social. Y depende de lo que uno llame política. Pero es que el plebiscito lo perdieron, para empezar. Y después se saltaron por encima lo que había expresado el plebiscito para hacer un ejercicio completamente contrario a la democracia y una ruptura constitucional, con el aval de la Corte Constitucional y el aval del Congreso. Primero. Segundo, hay que reconocer que este sistema de justicia transicional le rompe el espinazo a la rama judicial. Y aquí todo el mundo queda tan tranquilo y tan contento. Tercero, hay que reconocer además que esto al final es un tribunal de impunidad. De impunidad no solamente para los de las FARC, de impunidad para todos los criminales de lesa humanidad, los crímenes de guerra, porque finalmente las sanciones que están ahí son unas sanciones claramente simbólicas. Y a estas alturas, criminales de toda naturaleza, de todos los sectores, andan libres y contentos y algunos son congresistas. Aquí hay claramente un sector social y además con una voz política que tiene una distancia con la JEP, claro, la tiene. Y ese sector ganó el plebiscito y ganó las elecciones. De manera que uno no puede aquí simplemente decir, ahí está la JEP y punto. Ganó Ahora, las elecciones y el gobierno ha entendido que la JEP tiene un lugar avalado por las instituciones, la Corte Constitucional, el Congreso. Es que las opciones ahí es o irse en contra de las Cortes y hacer un ejercicio adicional de ruptura del Estado de Derecho, o buscar unos mecanismos dentro de la Constitución y la ley para producir las modificaciones. Pero yo creo que no vale la pena que nos quedemos ahí. Sí. Yo lo que propongo es, más allá de esta discusión, que simplemente ahondo para aclarar los puntos de fondo y que se vea que no es simplemente una posición de partido o una posición política, para discutir un poco con Antonio, yo tendría que agregar lo siguiente. Coincido con Alirio. El sistema de administración de justicia es un desastre. Todo en Colombia. Todo.
Pero la JEP, que debería ser distinta, tiene los mismos errores y los mismos vicios del sistema de administración de justicia colombiana. Burocrático, costoso, ineficiente, que no es mejor que lo demás. Y eso no deja de ser sorprendente para un tribunal que es nuevo. Y a uno le dicen, no, es que es porque es nuevo. No, no, no. Vean los tribunales internacionales. Los grandes tribunales internacionales funcionan con presupuestos incluso más pequeños, Alirio, y producen muchísimo más. Y produjeron en su momento que lo que está produciendo en este caso la JEP. De manera que en eso la JEP es como el resto del sistema, altamente impune. Ahora veamos el tema de Santrich. Si ustedes quieren, que me parece veamos que es un el tema de Santrich. El tema de Santrich tiene un desarrollo, lo tuvo ayer. La JEP amplió 20 días más para que el gobierno pueda finalmente, ojalá vía correo express, enviar la solicitud a los Estados Unidos para que a su vez ellos traigan de vuelta unas pruebas para determinar si Jesús Santrich cometió los supuestos actos de narcotráfico antes o después de la fecha de la firma del acuerdo de paz. Eso lo discutimos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del primer año de la JEP, que ha tenido como su mayor papa caliente el caso de Jesús Santrich. Esta es la explicación que dio la ministra de Justicia acerca de este novelesco episodio de la pérdida de la carta pidiendo las pruebas a Estados Unidos. Nuestro canal de correos que está establecido por contrato es 472. Nosotros no le podemos mandar copia de esa comunicación a ninguna otra autoridad porque eso está dentro de un proceso judicial. Sí, lamentable. Todo lo que sucedió, no tengo ninguna otra explicación diferente a la que les di. Espero que la sección de la JEP vuelva a abrir el plazo para poder rápidamente subsanar esta situación. A ver, y aquí hubo gala de cuanto menos incompetencia de parte del Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Cómo más llamarlo? Sí, yo creo que... Eso no tiene ninguna explicación. Mala fe. Todo lo que digan al respecto no tiene presentación. Es un acto absoluto de incompetencia. ¿Usted supo que candidatizaron a Nieto para el Ministerio de Justicia a propósito de ese episodio? Para que mejore el correo, ¿no? O sea, las críticas fueron tan fuertes contra la ministra que miembros del Centro Democrático en las redes sociales donde se hacen estas cosas llamadas tendencias, hicieron una tendencia Nieto, ministro de Justicia. Bueno, ahí está el doctor Nieto. Esa es una alusión a ti. De eso no se trata. Yo creo que el tema de fondo aquí es el siguiente. Evidentemente el tema de la carta es de comedia, de alguna manera. Uno puede buscar mecanismos alternativos o al menos paralelos para haber resuelto el tema. La embajada, la Cancillería, en fin. Pero yo creo que ese no es el tema, yo lo he dicho. Es que la JEP no tenía competencias para pedir más de lo que ya tenía. Y para allá vamos. Entonces, y pedirlo es claramente una extralimitación de sus funciones, por un lado, y un ejercicio para dilatar la decisión. Eso es parte de la discusión. Sin embargo, este episodio, digamos que dejó de presente, digamos que había algunos sectores políticos que trataron injustamente a la JEP, tal vez asumiendo que habían llegado las pruebas. Aquí hay dos trinos. Uno es de una importante periodista, directora de un noticiero de televisión, Claudia Gurizati, que por esas fechas estaba diciendo fechas confirmadas, pruebas contra Santrich a la JEP, y ahí ponen las fechas. Esta fue realmente una información errónea de parte de nuestra colega Gurizati. No lo fue. No llegaron las pruebas no habían llegado. No lo fue, Daniel, ojo, hay que tener cuidado. No fue, toda la información que dice ahí Claudia es verídica. Yo la confirmé con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la Fiscalía Pero estas General. no son las pruebas que había solicitado la JEP. Un momentico. Lo que dice Claudia es que ya hay unas pruebas contra Santrich y que se entregaron en esas fechas, y lo que dice ahí es exacto. Claro. Que después la JEP, teniendo eso, haya pedido más es una cosa distinta, pero sostener que lo de Claudia es falso no es verdad. Pero lo estaba esperando hace 40 días. Mira, no es pero cierto, mira. Claro que es cierto. Mira, aquí lo que tenemos es una detención que ya va a cumplir 10 meses sin que ningún abogado de la defensa, no hablo yo que estoy trabajando lo de contencioso, sino los abogados de la defensa penal, hayan tenido acceso a una sola prueba que demuestre el presunto delito digamos, de concertarse para exportar cocaína
hacia los Estados Unidos, que es el cargo que tiene el indictment. El indictment tiene una cantidad de páginas, pero no tiene ningún elemento probatorio. Incluso ese video que circuló en los medios sin voz, cuando a ese video le ponen voz, están hablando de lo que Santrich dijo, de unos proyectos productivos, etcétera. Y dos, los que dicen en el video que son agentes del cartel de Sinaloa en México y demás, en verdad, lo dice el indictment, son agentes de la DEA que puso el sobrino para hacerle la trampa a Santrich. Es decir, aquí en Colombia tenemos una persona con una captura administrativa, sin que haya tenido un control judicial, sin que tenga un solo proceso abierto en Colombia y sin que exista una sola prueba de que está incurso en delito de narcotráfico. Déjeme polemizar. Esto es Déjeme polemizar con Alirio porque me parece es totalmente importante. arbitrario. Y lo que yo le recuerdo al doctor Rafael Dieto, muy respetuosamente, es que nosotros modificamos la Constitución en el Congreso. Se expidió un acto legislativo, salió el artículo 19, donde se pactó una de las cláusulas más polémicas de los acuerdos, que fue la cláusula de no extradición para quienes se sometieran al proceso de paz. Y entonces déjeme simplemente explicar eso. Déjeme explicar eso. Llamo la atención de una cosa. En el acuerdo. El señor Aronson estuvo todo el tiempo en la mesa de negociación de La Habana en representación del Alirio, gobierno entonces, de Estados mire, Unidos, sobre y esta avaló la facultad, es una facultad extraordinaria que tiene la JEP para pedir más pruebas. Esto está explicado así en una sentencia de la Corte Constitucional, en donde reconoce la Corte, de acuerdo al artículo 19 del acto legislativo que aprobó el Congreso, que aprobó la Corte, y dice lo siguiente: la regla procesal especial es que corresponde a la JEP la conducta atribuida en la solicitud de extradición para determinar la fecha precisa de su realización y establecer si esta ocurrió o no con posterioridad a la firma de los acuerdos. Y entonces aquí explica un poquito cómo es el proceso. La remisión del expediente debidamente perfeccionado en los términos previstos en la ley aplicable garantiza que la sección de revisión del Tribunal para la Paz disponga del material probatorio necesario para realizar la evaluación que corresponde, sin prejuicio de que en ejercicio de sus competencias decrete las demás pruebas que considere necesarias para su decisión. Vamos por partes. El primero, el tratado de extradición y las extraditaciones en general son mecanismos de cooperación judicial. Esos son mecanismos de cooperación judicial en virtud de los cuales el país que extradita no evalúa las pruebas, ni siquiera las conoce del solicitado por extradición. La extradición en Colombia se limita, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, a verificar 4 elementos. La identidad del sujeto, que el delito sea delito aquí y allá, pero aquí que la pena sea mayor de 4 años. Perdón, un minuto. Que la pena sea mayor de 4 años y que además no se le vaya a poner una pena, cadena perpetua o pena de muerte. Esa es la regla en las extradiciones en Colombia, y nunca la Corte Suprema de Justicia ha evaluado una prueba en un proceso de extradición. Claro, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Perdón un minuto. Lo que dice el acuerdo, que además se queda reflejado en la Constitución, es que no habrá extradición para delitos cometidos antes del acuerdo final. Después sí. Luego la cláusula de no extradición es para atrás. Por eso lo único que tiene que verificar la JEP es si los hechos que se alegan se cometieron o no después de la firma del acuerdo. Y en este caso es inequívoco. Claro. Y para verificar eso, necesita tener elementos de juicio. Porque si no, ¿sobre qué lo verifica? Y si no los tiene, entonces no son elementos, Temístocles, probatorios, porque en el momento en que ustedes conviertan esa cláusula, una en la cual la JEP lo que va a hacer es evaluar las pruebas que hay en materia cualquiera criminal de hechos cometidos posteriormente, lo que tenemos es que la JEP va a hacer un juicio sobre esas pruebas en Colombia antes de enviarlo al país que pide la extradición. Y tiene que hacerlas. Y por tanto, acaban la figura de la extradición. No. Es que con la figura de la extradición. La conceptualización de extradición ordinaria, digamos, en la Corte Suprema no es la que equivale a hacer en la JEP. No, acá estamos frente a una institucionalidad distinta, frente a un procedimiento distinto y frente a una norma constitucional distinta. Pero la norma constitucional no dice que la JEP va a hacer un juicio sobre las pruebas
hechas realizadas en relación con esa solicitud de extradición. Lo dice Rafael. No lo dice la Corte Constitucional tampoco. Lo acaba de leer Daniel de la Corte Constitucional. Y la Constitución es lo que dice la Corte Constitucional. ¿Quién guarda la Constitución? La Corte Constitucional. No dice, pero mire, lo acaba de leer Daniel. Pero Daniel. Las pruebas Primero hay que recordarle a Rafael que la extradición en este caso está mediada por un acuerdo de paz, ¿no? Porque claro que en el acuerdo de paz se reconoció la conexidad del delito político con el narcotráfico. Y claro que el acuerdo estableció unas garantías de no extradición precisamente por la característica particular del conflicto. Pero además, como lo recuerda Lirio, esto se elevó a norma constitucional. Y claro, para que la JEP compruebe si una persona cometió un delito, ¿no? Cometió un delito que merezca la extradición, tiene que saber si efectivamente el delito se cometió y tiene que saber en qué tiempo se cometió. A diferencia de la Corte no puede ser que una operación encubierta de los Estados Unidos la demos por hecho. Con todo respeto. La demos por hecho y además de eso, la jurisdicción que tiene que decidir sobre un asunto tan delicado que compromete un acuerdo de paz de los colombianos, entonces nosotros desde Colombia, ¿no? Inhibamos a la Jurisdicción Especial de Paz que solicita la paz. Pero te voy a decir otra cosa, mire. No, pero el doctor Temístocles Ortega fue ponente, digamos, y participó en una jurisprudencia, ¿no?, del Consejo Superior de la Judicatura, que dice además que en estos casos debe prevalecer el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre otro tipo de consideraciones, y el doctor Temístocles puede abundar en relación con esa jurisprudencia. Yo creo que aquí entonces, estamos en tres temas que están relacionados pero que son distintos. Lo primero, lo que está diciendo Antonio es que la JEP tiene que probar si el delito se cometió. Si eso es así, la extradición toda y hace blue, se voló y nos acabamos. Si hay pruebas para presumir lo único que tiene que mirar es si está probado que el delito se habría cometido, porque él no puede probar si se cometió porque no hay un juicio sobre ese delito en una fecha posterior al acuerdo final. Si está probado que el delito se habría cometido. Exacto. ¿Y cómo la JEP certifica eso? Perdóname. Ustedes no pueden concluir que eso significa probar que el delito se cometió, que es lo que dice Antonio. Ese es un tema de la Corte americana. Entonces, primer punto, yo termino la argumentación. Ese es el primer punto. Si ustedes llegan a esa conclusión, la extradición se acabó. Para todos los efectos. Valdría la pena revisar el mecanismo de la extradición. Primer punto. También. Segundo punto. También. La verdad es que eso al final, y yo voy a ser un poquito duro en la afirmación, pero me parece que el debate tenemos que darlo. Esa argumentación va dirigida a dejar en impunidad no solamente los delitos cometidos por las FARC y por otros antes del acuerdo final, sino los cometidos posteriormente. Porque al final lo que significa es que esos delitos terminan siendo también de jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque la Jurisdicción Especial para la Paz se va a dedicar a examinar si hay pruebas de que el delito se haya cometido después de que entra el acuerdo final. Luego me parece francamente un horror. Y digo, al final, eso termina siendo un ejercicio dirigido a proteger a los guerrilleros de las FARC que siguen delinquiendo. Una argumentación altamente jurídica y controversial que seguiremos teniendo después de comerciales. Y este asunto es altamente controversial. Seguimos aquí en Zona Franca. ¿Puede o no decretar pruebas la JEP? Aquí les pongo, esto es un auto de la Corte Constitucional donde resalta las facultades extraordinarias, distintas a las de la Corte Suprema de Justicia, las de la Fiscalía. Entonces, no, esta ya la sacamos, exacto. Entonces dice, en virtud del artículo transitorio 19 del acto legislativo, el que avala a la JEP para examinar las solicitudes de extradición, se consagró una modificación al procedimiento ordinario de extradición en función de la axiología y sus objetivos de justicia transicional. En atención a tales finalidades, su procedimiento varía sustancialmente del ordinario. Pero solamente porque lo que tiene que hacer la JEP es verificar si fue o no fue posterior. Pero y entonces, yo entiendo el punto de Rafael. Daniel, en función de la axiología, eso es lo que dice el acto constitucional. En función de la axiología y los fines de la justicia transicional, esos son conceptos que no están en la justicia ordinaria. No están, no aparecen.
Pero Daniel, eso no cambia la norma constitucional. La cambia por completo. Ni el acuerdo. Claro. Les Claro. explico por qué yo apodero a Santrich en el Consejo de Estado. La discusión y el núcleo y la médula ósea del acuerdo de paz era dejar de echar bala para echar lengua. Y lo que hicieron fue ponerle una bomba al proceso de paz que hace que hoy Iván Márquez y una cantidad de comandantes de las FARC ¿Cuál es la bomba, Lirio? estén escondidos esperando si se va a cumplir o no la cláusula de no extradición de los miembros de las FARC. La cláusula de no Además, extradición es mira, antes de la firma del te dejé acuerdo hablar, final. Rafa, ya te dan la palabra. Mira, y ahí dice también claramente en la ley estatutaria de la JEP que ninguna persona que esté ofreciendo verdad ante la Justicia Especial de Paz puede ser extraditada. Oye, y Es decir, entonces, son incluso varias si fuera cláusulas. culpable de No, haber mira, narcotraficado. Mira, es que es esto. Aún siendo es que- culpable. Claro. es que es esto. Prevalecen es que es los esto. derechos de las víctimas a la verdad. Está aquí se claro le lo que mintió. están diciendo, no nos se le digamos mintió al mentiras, país. no quieren que haya Mira, extradición de los narcos de las FARC. Mira, aquí salió Santos y salió el fiscal general por televisión y le dijeron al país, hay pruebas irrefutables, incontrovertibles, demostrativas de que Santrich cometió el delito de Narcotráfico. concierto para exportar cocaína y demás. Esas pruebas hasta hoy no existen. La JEP le da 40 días al gobierno y el gobierno le miente al país diciendo que se perdió el oficio. No hay pruebas. No, era verdad, Lirio, No hay es peor pruebas. que eso, era No hay verdad. pruebas. Se perdió Ya ese se inventaron que No, yo no la creo. ministra de Justicia Yo no se hace creo. harakiri. Es que yo no Hombre, veo. En este lo que está proceso, claro, lo único que yo he visto son una mentiras. negligencia lo que deliberada de está la claro ministra, es que por lo aquí hay un menos. grupo sustantivo Mentiras. de personas en la sociedad y en el sector político que no quiere que haya extradición para los miembros de las FARC, aún de los delitos cometidos después del acuerdo final. No nos digamos mentiras, protejamos a los narcos de las puede FARC. haberlo, que pero eso sigan no somos delinquiendo. nosotros. Lo que sí está claro, lo que está claro, Alirio, ¿Por qué Santrich no tiene Alirio, un solo proceso en Colombia? Alirio, Sí tiene Alirio. pruebas, porque el fiscal sale Alirio. todos los días a decir que Lo las que FARC está no claro, bienes, lo que está las claro, FARC no sé qué, Alirio, ¿y por qué lo no que es, captura y mete preso lo a la que está gente? claro es que en este país hay un grupo de personas y de partidos seguramente que no quieren que haya la verdad. Porque la verdad va a involucrar aquí quién sabe a qué cosas. Pero No, ¿cuál ya sabemos a verdad quién. pueden estar No, quién sabe, no protegiendo sabemos a quiénes. los que quieren extraditar a Santrich? Que Santrich cuente qué verdad. Aquí, perdón, ¿cuál es la verdad que estamos protegiendo los que tú sugieres, Temístocles, Santrich. entre los cuales estaría yo? Porque a mí sí no me importa entender que el guante va en relación conmigo. ¿Tú crees que estamos protegiendo Mire, a alguien de la verdad que va a Rafael, contar Santrich? Rafael. ¿O más bien todo el mundo está protegiendo a los otros comandantes Rafael, narcos la de las FARC sentencia- de lo que Santrich pueda decir en los tribunales de Estados El Unidos? acuerdo de paz establecía la obligatoriedad de que todos aquellos que estuviesen involucrados en los conflictos de la guerra y en los crímenes de la guerra fueran a la justicia para la paz. Desde la Corte Constitucional excluimos a los particulares. Esos y los agentes del Estado van voluntariamente. Esa es una variación sustancial de lo pactado en La Habana. Y eso conduce ¿a qué? A que nadie vaya a la JEP a contar lo que aquí pasó. Entonces, Nadie, Temístocles. Eso conduce a que ahí están los militares, Iván Márquez- ahí está el señor, A ver, los señores pero de las este FARC. tema de Pero la aquí, exclusión ¿qué de los estamos terceros? protegiendo? ¿Estamos protegiendo de verdad? mire, ¿Estamos protegiendo a Santrich de que cuente la verdad Rafael, de quién? ¿O Rafael, ustedes están Rafael, protegiendo a Santrich Rafael, de que allá ahí- el sobrino de ahí Márquez está. y Santrich terminen salpicando a los otros comandantes de las FARC metidos entre ahí los narcos? están los militares y allá hay la propuesta de que se establezca una sala especial para los militares compuesta por militares. Ya se hundió Por esa favor. propuesta, Por favor. Temístocles, Claro, se hundió. Por Claro. fortuna. Y la van a volver a hundió. presentar. Se hundió, claro, Aún así- pero la intencionalidad es clara. Claro. Pero Oiga, entonces, la intencionalidad que quieran, pero acá hay otro debate completamente distinto y si quieren lo damos. ¿Ustedes Hay que quién cree darlos que tiene todos. sentido? Perdemos los debates, claro. pero lo que pasa es que ese es otro debate completamente distinto, pero podemos hacer otra reunión sobre el tema. ¿Tiene o no tiene sentido tratar en términos de igualdad a los miembros de la fuerza pública y a los de las FARC? ¿A algunos les parece que sí? A mí me parece que es un horror y que eso va en contra de la legitimidad del Estado. Pero esa es una discusión distinta. Sigamos hablando de Santrich. ¿A quién se protege cuando a Santrich no se le extradita? ¿A quién se protege sobre la base de que va a contar una verdad? ¿Cuál verdad va a contar Santrich acá? En la JEP, donde va a tener una pena alternativa. Ahí va a contar la verdad sobre un delito cometido después. Yo sí le digo a quién se protege. ¿Cuál es el Tiene que problema contarla. con que Yo- la JEP pueda examinar unas pruebas adicionales Daniel. para saber
qué es lo que tiene Es que Estados sabe- Unidos en contra de él para ver si es sustancial. Daniel, yo y sí le digo a si Rafael, vale la pena. yo sí Lo le voy, digo a a decir, Rafael, lo voy a decir de manera muy sencilla. En la extradición, no en Colombia, en cualquier parte del mundo, el juicio se hace en el país que recibe el extraditado, no en el país que extradita. Si usted hace el juicio, hace la valoración probatoria en el país que extradita, ahí se acabó el proceso de extradición y la figura dejó de operar. Daniel, Lo que está en pero juego mire, acá no es Eso es solamente cierto, Santrich, eso es cierto, es la figura misma eso de la es cierto extradición. en un esquema de extradición normal. Acá estamos en un esquema de extradición que está asignado por valores axiológicos y por fines de justicia, y la justicia en general es verdad, reparación, garantía de no repetición. Pero, Y Daniel, esos valores lo no que están no va a haber asignados. es justicia en el caso de Santrich. Aquí hay una trampa argumentativa de Rafael y del uribismo, ¿no? Porque están diciendo que en esta discusión nosotros, por ejemplo, defender a la Jurisdicción Especial de Paz en la manera como ha actuado en relación con el caso de Santrich es para proteger a Santrich y para proteger a todos los narcotraficantes de la FARC después de firmado el acuerdo. Fíjese usted la afirmación irresponsable, ¿no?, y temeraria que hace Rafael. Pues yo le voy a decir a quién defendemos nosotros, por lo menos nosotros, yo en particular, Antonio Sanguino, el acuerdo de paz. Porque aquí lo que está en el centro de la discusión, en el caso de Santrich, es el blindaje que tiene el acuerdo de paz en un punto sensible en el acuerdo, que es la garantía de no extradición, que está acordado y que está elevado a norma constitucional como usted lo Antonio, recordó. esa garantía no está en peligro. Esa garantía no está en peligro. El mismo Sí. acuerdo de paz decía que si se probaba que los delitos eran con posterioridad a la firma, Claro, podía ser pero eso es lo que extraditado. está pidiendo la En gente eso- que le diga a claro, Estados Unidos, en eso está. que le dé las pruebas de que La ese delito se garantía- cometió perdón, después claro. del El acuerdo acuerdo. no dice es que que eso es se lo que tiene está, que es probar. que Daniel, es que lo que está pidiendo la jefa de Estados Unidos, y fue la carta que embolató la señora ministra, yo no sé por qué la señora ministra sigue siendo ministra después de este episodio. el- Porque Rafael no quiere irse claro, para allá. Mire. porque es que lo que está... El acuerdo sí dice implícitamente que se debe probar que los hechos por los cuales se plantea la extradición tienen que haber sido cometidos antes de Después. el primero, Los después del primero de diciembre. habrían sido cometidos porque si se prueban los hechos ¿Para qué el trasladamos juicio? el juicio y no hay extraditor, señores. Me tengo Así que de ir, sencillo. me tengo La que ir. garantía Esa es la está trampa ahí. tuya. La garantía es Esa es la antes trampa del tuya. acuerdo final. Esa es la Me No para tengo que ir a la después. pausa. Definitivamente, Entonces, claro. la decisión que tome la JEP no va a dejar feliz a todo el mundo. Y aquí se romperá el acuerdo tácito entre Iván Márquez y algunos sectores del uribismo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. La JEP abre desacuerdos fundamentales que no solamente están en la JEP, sino en general alrededor del sistema de justicia, verdad y reparación, del cual hace parte no explícitamente el Centro de Memoria Histórica, pero sí, digamos, en sus funciones y en el espíritu de sus funciones. Darío Acevedo ha sido nominado para ocupar ese puesto. ¿Ya se posesionó? Creo que no. Todavía no se ha posesionado. Esto es lo que piensa Darío Acevedo acerca de la JEP. Este es un doctor en historia, fue decano del Departamento de Historia de la Universidad Nacional en Medellín y dice: las FARC, la Colombia Humana y el mamertismo nos están diciendo que son dueños de la Agencia Nacional de Protección del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la JEP, de la Comisión de la Verdad. Por eso el veto o censura mediática contra aspirantes de estas instancias, pues son de ellos. También dice, es que la JEP es la espada de Damocles de las guerrillas y sus amigotes contra las fuerzas militares de Colombia. Otra vez vuelve esta discusión, Sanguino. Pobrecita la verdad en manos de ese señor. No, pero ojo, y aquí hay varias formas La de memoria ver la histórica. historia del conflicto y la memoria histórica. Y esta es una forma que tiene, al menos en este señor, Sí. todas las credenciales académicas que le habían faltado al anterior, porque no tenía un doctorado. ¿No es esta una versión de la memoria que pueda caber dentro del Centro Nacional de Memoria Yo le Histórica? quiero hacer esta pregunta, Daniel, y se la hago a los ciudadanos que nos ven. ¿Usted cree que una persona responsable de la memoria histórica, de un conflicto tan complejo como el colombiano, deba usar ese tipo de lenguaje que para nada acude a un solo argumento, sino a la descalificación, al señalamiento, ¿no?, al ataque personal? A mí me parece que es absolutamente irresponsable que el señor presidente nombre a este señor de director del Ojo, Centro de pero Memoria algunos Histórica. miembros de la JEP tenían unos comentarios muy similares en contra del uribismo. También es cuestionable, también es cuestionable.
Es que a mí me parece que ese no debe ser el debate político en Colombia. El debate debe ser sobre la base de los argumentos, ¿sí? No de la descalificación y del ataque. Sí. De esa manera, pero además es que no lo está diciendo un parlamentario. Porque un parlamentario, digamos, se puede dar el lujo, digamos, de usar cierto lenguaje duro, altisonante, etcétera. Lo está diciendo un funcionario encargado de la memoria histórica del país. Entonces no lo era. ¿Qué contraste con la persona que estaba antes al frente de esa institución que no sale del acuerdo de las FARC? Volvemos a este tema. Otra vez un candidato del gobierno, digamos, de línea dura en ese sentido, en sentido ideológico al menos. ¿La cosa es un mensaje claro? Pues yo creo que realmente con lo que hemos leído aquí no hay la más mínima duda de que el candidato que se ha propuesto no tiene la objetividad ni manda un mensaje de confianza al país. Necesitamos confianza en el país en un tema tan sensible como la guerra y necesitamos que quien lo haga esté desprovisto de este tipo de posiciones, sin duda alguna, carentes de cualquier argumento. Son evidentemente descalificaciones a priori que por supuesto no pueden aceptarse. Voy por partes. Yo sí creo que el debate público en Colombia ha bajado de calidad enormemente. Aquí las descalificaciones son de lado y lado y el lenguaje es antisonante y no hay discusión argumental. Un tipo como Rodrigo Uprimi diciendo que son indecentes aquellos que defendieron la posición de Claudia Gurizati o la mía en el sentido de que lo que se requiere aquí es que la JEP no se extralimiten las funciones pidiendo unas pruebas que no tiene que pedir. Eso está bien, de entrada. Pero no es el director del Centro de Memoria Histórica. Perdón un minuto. No, bueno, pues podemos hablar si de otros. Como director del Centro de Memoria Perdón, Histórica, la argumentación sería igual. O sea, yo lo que quiero decir es, aquí la calidad del debate público se ha deteriorado rápidamente. Tenemos un país altamente polarizado y no estamos discutiendo sobre argumentos. Primer punto. Segundo punto, ¿sería deseable que el lenguaje fuera distinto? Yo coincido plenamente. Pero tercero, aquí lo que pasa es que si está del lado de uno se queda calladito y si está del otro lado dice que qué horror. Porque evidentemente esa crítica, no por el lenguaje, pero sí por las posiciones ideológicas, se le podría hacer el padre de Rubén. Por ejemplo, que tiene una posición ideológica clarísima, como la que tiene Rubén Darío Acevedo del otro lado. Ojo, porque si Rubén Darío... Hablo de posiciones ideológicas, no del lenguaje. El padre de Rubén no tiene ese lenguaje, pero usted agarre... Las columnas, perdón. Hombre, volvemos a lo que dijo Daniel, agarre jueces, que es peor que un miembro de la Comisión te pongo de Memoria Histórica, jueces que tienen un lenguaje peor que ese, del otro lado. Y entonces hoy son jueces. En el mismo tema de la verdad de la memoria histórica. Es que histórica. ese lenguaje es desafortunado. Te pongo me al parece señor que es un Acevedo hombre frente a Padre con Ruz. todas las calidades. Como historiador me parece que nadie puede cuestionar que es un historiador serio y que le va a tocar hacer una tarea dirigida a probar que su papel ahí le va al final generar memoria histórica al país. Por lo que hemos oído, tiene que hacer una tarea al interior de su mente antes que Alirio, termine usted este programa. Lo que leemos es extremadamente cortico. Usted criticó a los miembros de la JEP se me acaba el que tiempo. fueron elegidos así Temístocles, que dijeron cosas mucho peores y son jueces, no tienen función jurisdiccional. ¿Dónde está? El presidente Iván Duque ha tenido que reversar varios nombramientos de personajes de este estilo, de este lenguaje, etcétera. Por ejemplo, crea el PAO, que es el Plan S de Acción Oportuna para Proteger Líderes Sociales, y coloca supuestamente como gerente o coordinador al exgeneral Barrero, cuestionado porque bajo su jurisdicción se cometieron falsos positivos, que estuvo manipulando jueces y fiscales para que absolvieran. Es decir, no puede nombrar en eso a personas que no sean confiables para la sociedad. El presidente gobierna para todos, señores, para sirios y troyanos, y se ha equivocado en muchos nombramientos. Muchas gracias desde este país de abogados. Está enredada la cosa. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.